Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Acceso B, en el relanzamiento de una nueva temporada. Mi nombre es Luis Benavides y me da muchísimo gusto que nos estés acompañando esta tarde de miércoles en este nuevo concepto de Acceso B en la nueva casa No Media. Te doy la bienvenida porque tú ya tienes tu boleto. Hoy me acompaña mi amigo Carlos Ramón Campos Chávez, un gran amigo, pero sobre todo un especialista que en los tiempos que estamos viviendo yo creo que es fundamental que tengamos esta calidad de personaje hoy en el estudio. Estamos en vivo y los invito a que compartan esta transmisión y que nos acompañen a Carlos Ramón Campos Chávez y a un servidor en esta transmisión. Yo les quiero platicar un poquito y antes de pasar a la dinámica de conocer su currículum, amplio por cierto, a pesar de su edad, quiero saludarte, Carlos Campos Chávez, ¿cómo estás? Un gusto Muy bien, saludarte. hermano. Muchísimas gracias por Bienvenido la a tu invitación. casa, No, gracias a ti. Muchas Gracias a ti gracias. por la confianza. No, estamos en tus órdenes. Hoy estamos transmitiendo en vivo y quiero platicarles un poquito de quién es Carlos Ramón Campos Chávez. Él es Premio Estatal de la Juventud por parte del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco, en la categoría de aportación a la cultura política y a la democracia, esto en el 2019. Abogado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, alma mater de este estado. Tiene un posgrado por la Universidad de Alcalá de Henares, título propio en Máster de Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Iberoamérica, en 2014. Actualmente se encuentra en el posgrado de especialidad en análisis político en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, del cual es miembro de la Cátedra Extraordinaria Fernando Solana Morales 2019-2020 en el rubro de Geopolítica y Diplomacia, tema por cierto del cual vamos a platicar también hoy al respecto. Él es candidato a maestro por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la Universidad de Génova, Italia, en la maestría en Derechos Humanos y Garantías. Actualmente ha sido también consultor jurídico y asesor político en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tabasco, en la Fundación Colosio Filial Tabasco, en el Gobierno del Estado a través de la Secretaría Técnica de la Gobernatura y en el Instituto Reyes Heroles, Filial Tabasco. En el 2016, parte importante de su carrera, fue seleccionado para hacer una pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sede oficial de la defensa de la protección de los derechos humanos por parte del Sistema Interamericano de la Organización de los Estados Americanos, por sus siglas OEA, en Washington, D.C., Estados Unidos, por supuesto. Eso fue en septiembre a diciembre de 2016. Durante su formación profesional ha realizado distintos cursos de capacitación académica y formación de política a nivel nacional e internacional. Entre las principales se destaca que es egresado en la modalidad de concurso de programa de estudios avanzados en derechos humanos y derecho internacional humanitario por la University en la Washington College of Law, en Washington, D.C., Estados Unidos, 28 de mayo de 2014. Y en la Escuela Nacional de Cuadros Políticos del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político ICADEP Nacional, Ciudad de México, 2013-2014. Por supuesto, no podía faltar, es un buen orador, especialista en ese tema, y en el campo ha participado con cursos de política. En esta parte ha sido orador oficial en distintos eventos de relevancia política e histórica de la entidad, y campeón estatal de oratoria, debate político y ensayo político en el estado de Tabasco en distintas ediciones. Tiene una marca interesante, 2011, 2012, 2014 y 2015, organizado por supuesto por diversas instituciones académicas y políticas. Carlos Ramón Campos Chávez, bienvenido, amplio tu currículum, créeme que si avanzo nos podemos llevar el programa entero y creo que también es importante darle entrada al tema, ¿no? Yo creo que eres un tipo que tiene todas las credenciales para hablar de este tema que hoy nos convoca. Los procesos electorales. Carlos, estamos en medio o sumergidos en el proceso electoral más grande del país, en donde estamos el próximo 6 de junio, ya a pocos días, de poder llevar a cabo esta elección histórica, en donde a nivel federal se renueva la Cámara de Diputados al elegirse 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 diputados por representación proporcional. Y a nivel local se estarán votando 15 gobernaturas, 30 congresos locales y de las alcaldías en al menos 30 estados. En el caso de Tabasco, estaremos renovando el Congreso del Estado
los 21 distritos de mayoría y las 17 alcaldías con sus respectivos síndicos y regidores. Carlos, todo un paquete en esta elección y esta es la que nos convoca en esta mesa de análisis, la primera, les recuerdo, con la que partimos en esta nueva temporada de Acceso B. Carlos, ¿cómo ves qué tipo de proceso electoral estamos viviendo dentro de algo que estamos también de alguna manera todavía combatiendo como es la pandemia del COVID-19? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, de entrada primero muchas gracias por la invitación, al auditorio que bien nos está escuchando, les agradezco mucho su tiempo, su atención y bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué tipo de proceso electoral estamos enfrentando o vamos a observar y a enfrentar por parte de la ciudadanía, muy importante, y por parte de los actores políticos? Por el COVID-19 es un proceso electoral atípico. ¿Qué es esto? Hay una circunstancia pandémica que está cambiando las variables tradicionales, clásicas, las que normalizaban cualquier periodo electoral en una elección intermedia. En efecto, es una elección la más grande, es cierto, pero también aquí hay un componente muy interesante. La elección a la presidencia no está en esta elección. Lo que hizo realmente relevante era del 18, que fue también una elección atípica por los componentes que estaban presentando, era la elección presidencial. Y se da un golpe de timón al país, donde, bueno, ya sabemos quién fue el gran ganador de la elección en aquel tiempo. Pero en esta elección en particular, me parece que se está observando por estas variables que se están moviendo, todo a raíz del COVID-19. Y aquí quiero colocar una frase en la mesa. La gente normalmente no vota en una lógica racional de su voto, vota en una lógica emocional. Y es una realidad que el COVID-19 está moviendo fibras que en una elección normal no se estaban moviendo. Hoy en día hay padecimientos fuertes humanitarios, de salud, de empleo, económicos, sociales, que están moviendo las fibras del comportamiento político y electoral, que son dos conceptos distintos, y que se va a reflejar en la próxima elección del 6 de junio de este año. Obviamente aquí quiero colocar otra variable, una subvariable, que viene siendo, cada elección va a ser distinta en cada entidad federativa. Eso es muy importante destacarlo. Y hay que hacer la distinción entre elección federal con la elección por entidad federativa. Eso es importante porque estaríamos también, como aquí comúnmente hablamos, tropicalizando el escenario también del Estado, ¿no? No es lo mismo una elección federal, no, por supuesto no es lo mismo el contexto local que vive el ciudadano y por ende también aquí haría una pregunta, creo que valdría la pena, a lo mejor no me la puedes contestar ahorita, pero en el camino de la conversación sí. ¿El voto del tabasqueño está listo para hacer diferenciación, tomando en cuenta la pasada elección del 6 de 6, ¿no? Yo lo que estoy observando por estos movimientos, yo le llamo tectónicos, hay una teoría del comportamiento electoral que habla con estos términos geográficos, orográficos, vaya, muy técnicos, con relación a los movimientos sistémicos dentro del comportamiento político y electoral. Yo lo que observo es, en estos 3 años de gobierno, cuando uno le pregunta a la gente, oye, ¿cómo observas el gobierno del Estado? ¿Cómo observas el gobierno del presidente? ¿Cómo observan los gobiernos municipales? Que esto es muy importante. Como no hay un liderazgo, como se observó en el 18, que era el presidente de la República, que arrastró y se generó el 6 de 6 en varias entidades federativas, yo lo que observo ahorita es un componente de diferenciación. ¿Por qué? Porque a nivel municipal, muchos gobiernos, y hay que decirlo, no es una opinión nada más, es un análisis, quedaron a deber. Y eso hay que preguntarle a la ciudadanía. Entonces, hoy en día, las campañas a nivel municipal van a tener un peso relevante, porque también hay que destacar algo muy importante. A nivel local, a nivel regional, el voto no solamente se arrastra digitalmente, sino es muy terrenal. Hay que ir a las comunidades. Muchos dicen que el voto ahora con las campañas, que por el tema del COVID, que así empezaste también haciendo muy puntual la precisión, muchos dicen que los votos se van a ganar en la red digital. Y ahorita, por ejemplo, me haces la mención de que es importante voltear a ver el tema territorial.
Yo en lo personal creo que es 50 y 50%, que hay dos campañas que hay que ganar, que es la percepción digital, la percepción mediática, con propuestas, con contrastes quizás, y que algunos candidatos también hay que decirlo, están utilizando la campaña negra, ¿no? Para hacer énfasis en que por qué no hay que elegir a este o a ella, pero más allá de eso, en Tabasco no vemos totalmente que se mueva a través de las redes sociales, sino más bien también implica mucho el trabajo territorial. Y ahorita lo mencionas y por eso hago énfasis en eso. Sí, a ver, eso es muy importante. A ver, esta elección es atípica por el COVID-19, pero también es atípica por las secuelas que el COVID está dejando en las comunidades. Entonces, la percepción, imagínense un año de confinamiento, mucha gente con pérdidas humanas, pérdida de empleo, un problema de desigualdad social. Hay una agenda social que no se está viendo mediáticamente, porque una cosa es la agenda de las redes sociales, otra cosa es la agenda de los medios de comunicación tradicionales, pero otra cosa también es la agenda que hay en las comunidades. No todos tienen una red social. Es correcto. Si bien se ha democratizado la digitalización, sí hay que decir que la realidad cotidiana es muy distinta a la realidad digital. Es cierto, las campañas se ganan con percepción, pero a nivel comunitario, a nivel ejidal, a nivel aldea, a nivel comunidad, la percepción es otra. Entonces, ¿qué es lo que observo? Y no solo en Tabasco, en varias partes del país, se observa muy claramente, yo lo que observo sí es, no veo un 6 de 6 o un 3 de 3, yo sí veo una diferenciación en el voto, pero también aquí hay un componente que hay que agregar en la mesa. ¿Cuánta gente va a participar? El promedio de las intermedias normalmente no trasciende del 40%. Yo observo, vámonos a Estados Unidos, digo, el comparativo es un gran extremo. Pero en Estados Unidos la gente salió a votar con el COVID-19. La pregunta ahorita va a ser, ¿va a salir la gente a votar? Porque al responder nosotros esa pregunta nos va a indicar otras variables para poder hacer un análisis mayor. Porque aquí el actor político como partido, como candidato, las organizaciones políticas tienen que contemplar cuánta gente va a salir a votar para poder maximizar su acción en la localidad en particular. Eso es muy importante, no todos van a salir a votar. Yo digo, si me permiten aquí un pronóstico con la Te vas a adelantar, pero adelante. Yo sí creo que va a ser, partiendo que va a ser una elección atípica, me parece que va a ser entre un 45-50% de la participación electoral en el país, más allá del COVID-19. El Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, en la voz de su presidenta, hace poco declaró que espera una participación de 60% el electorado. Algunos estrategas políticos en las mesas políticas que hemos tenido nos hablan de que más o menos es la misma tendencia, y eso nos estaría hablando de que probablemente estaríamos viendo una elección en donde sí vaya a salir la gente a votar a pesar del COVID-19, tomando en cuenta las medidas normales que se dan en las elecciones intermedias. Y también es importante que le digamos a nuestro auditorio que en un momento más vamos a hablar con Juan Francisco Portela, quien es un especialista en encuestas y que nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Campeche para poder platicar de él a través de su organización Casa Encuestadora MX, porque ese es un tema que también vamos a tocar muy puntualmente, y además de que nos va a dar el preámbulo de cómo va la elección allá en Campeche, en el estado vecino de Campeche, donde se ve o se pinta la cosa muy rediña. Pero regresando al tema, Carlos, eso también te lo quiero preguntar más adelante, sí. Pero continuando, yo creo que es válido todo lo que estamos diciendo, pero me gustaría que pudiéramos poner sobre la mesa algo importante que el electorado tiene que, de alguna manera, analizar objetivamente, buscar, contrastar y evidentemente con eso tener un factor de decisión que generalmente lleva a alguien a votar el día 6 de junio en la urna. ¿Cuáles son los temas de campaña que deberían estar? Y de estos, en esta elección me refiero, ¿qué temas se están tocando en las elecciones locales? Porque esto es muy importante. Nosotros escuchamos a los políticos y lo has escuchado tú, Carlos, que ellos traen sus propias ideas, sus grandes conversiones de estado, país, municipio y demás, qué es lo que van a llegar a hacer al Congreso y todo ese tipo de cosas. Ellos traen su propio esquema, pero también muchos de esos esquemas quizás no están bien aterrizados, quizás no se plantean de la forma correcta, pero independientemente de eso, también la gente tiene otra idea, tiene otro concepto, tiene otras necesidades que muchas veces los políticos no tienen ni idea
de que lo están sintiendo. ¿Cuál es tu opinión al respecto en esta pregunta? Yo hasta este momento, campañas federales, campañas locales, no he escuchado una propuesta de campaña que tenga yo grabada en mi mente. No he escuchado de todas las candidaturas, de todos los partidos, una propuesta que diga, este es un punto de inflexión para la situación crítica que está viviendo el Estado e inclusive el país. Veo elecciones en una lógica mucho más pragmática de buscar el voto. Está bien, obviamente, hay que buscar el voto porque con eso se ganan elecciones, pero aquí lo que me preocupa, y lo digo ya como ciudadano, ya quitándome la vestimenta o el chaleco de analista político, sino como ciudadano a mí me preocupa el día después del 6 de junio. Correcto. Porque, a ver, aquí van a ganar quienes van a ganar. Alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar. Eso es un juego de suma cero. Alguien pierde y alguien gana. Pero ¿qué va a pasar después? ¿Cuál es la agenda legislativa? ¿Cuál es la agenda de gobierno a nivel municipal? ¿Cuál es la agenda legislativa a nivel Congreso local? Parece mentira, pero observamos que la cultura de las redes sociales se está trasladando al discurso político y es más la apariencia de buscar la atención, buscar el cargo, pero no hacerse cargo. Y eso es preocupante, porque la situación crítica que están viviendo las sociedades occidentales y de todo el mundo, vean lo que está pasando en la India, en la lógica humanitaria. Brasil, vámonos a América Latina. Y en otras partes del mundo, ¿qué va a pasar después? Estamos en una coyuntura crítica del COVID-19 y no se le ve final a este COVID-19. Entonces, ¿cuáles son las propuestas para la reconstrucción interna del Estado, la sociedad, la economía, el Estado de Derecho, que es fundamental, la democracia, para darle estabilidad a las sociedades? Yo eso no lo he escuchado. Entonces, si la lógica es buscar el cargo por el cargo y no hacerse cargo, entonces estamos en un círculo vicioso. Y eso es preocupante. Eso me preocupa para el corto y mediano plazo. Porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es el desgaste de la representación política se va a seguir multiplicando. Entonces, la lógica del populismo, democracia, que no comparte su totalidad ese discurso, esa manera de diagnosticar los tiempos de hoy, se debe a la falta de calidad de propuesta política y discurso político por parte de los actores y actrices políticos en la arena política. Y me parece que eso hay que renovarlo, hay que revisarlo, hay que transformarlo, hay que regenerarlo. Esa parte que tú dices me parece muy atinada porque, por cierto, yo los invito a escucharme el lunes y los viernes por la mañana en la transmisión con Urcola Noticias, ahí con nuestro amigo Juan Urcola, porque precisamente, Carlos, ahí hago un análisis específicamente en el tema de redes sociales. Por ahí nos vemos a las 9 de la mañana el próximo viernes, pero fíjate que en ese sentido lo platiqué el pasado lunes con Juan Urcola, en el sentido de que decíamos, Juan, no vemos las propuestas, por lo menos no las escuchamos del todo, o son muy pocos los candidatos, porque tampoco podemos generalizarlos todos, pero es preocupante que sean muy pocos los candidatos y candidatas que estén conectando con la gente a través de la propuesta, a través de la necesidad que estamos viviendo como ciudadanos en el sentido de servicios municipales, en el sentido del empleo, en el sentido del COVID-19, ¿no? O sea, ¿cómo van a enfrentar la situación? Y tú lo estás diciendo ahora y lo vemos así, es preocupante, es de llamar la atención y sobre todo porque no hay una retroalimentación, Carlos. Cuando hablamos de la nueva era digital, hablamos de que nos conecta con el electorado, en este caso con el público, y ese público emite sus opiniones, participa, pone las preguntas, pone su preocupación, y yo veo que muchos actores y actrices políticos, como tú lo dices, los veo nada más enviando la información, pero no retroalimentando. Y eso también es un factor complicado, porque efectivamente, si a eso le sumas que algunos actores no tienen claro a qué van al cargo para hacerse cargo, pues evidentemente si tampoco escuchan a su electorado o al público en general, pues mucho menos. ¿Cuál es cómo podemos ir cambiando ese esquema, no? A ver, aquí hay otro tema que está en la mesa, es alternancia o continuidad. Creo que el mejoramiento de las democracias occidentales se tiene que dar con las alternancias político-electorales. Es señalar al gobierno en turno que no está trabajando bien y decirle, señores, señoras, no hicieron bien su chamba, vamos con otra opción política. El mejoramiento tiene que ser si me permiten aquí el proceso japonés del Kaizen, tiene que ser en curso. Es
ajustando en el marco electoral. Me explico. No funcionaste, te retiro. Aquí es cuando el pueblo, la comunidad, la sociedad civil, como lo quieran ver, porque la teoría política también es muy completa, le da cierto sentido a esos términos, es votar, participar y votar también con B grande. No funcionaste, te retiras, te vas. Entonces, me parece que está la oportunidad para desenganar a los gobiernos de los partidos que no han funcionado, pero también señalar a los partidos políticos que quieren regresar con actores que ya tuvieron la participación, una oportunidad en el gobierno y no se les vio resultados concretos. Pues ahí el juicio crítico por parte de la sociedad es fundamental, es elemental para el mejoramiento de las democracias. Para también enseñar a los actores, actrices políticos de, cuidado, aquí sí, el mercado electoral, la población sí quiere propuestas, sí quiere acciones de gobierno tangibles. Te voy a dar un dato nada más a nivel ya gubernamental, porque esto va a pasar en unos 38 días. Los municipios están tronados financieramente, económicamente. La posibilidad de acción de los municipios que van a entrar los últimos 3 meses de este año, su margen de maniobra en la administración pública es reducido. Yo no sé qué están prometiendo, pero nada más les comento que financieramente no tienen la posibilidad para poder actuar y hacer cambios de gran calado. Se sacaron la rifa de tigre, ¿no? Entonces, ahí está, hay varios municipios, Macuspana, uno de ellos, Cárdenas, hay varios municipios que no dieron el ancho. Entonces, me parece que la alternancia y la continuidad en la participación electoral pueden ser un gran incentivo para mejorar la participación política, pero también el debate político. No estoy viendo debate, no estoy viendo discurso, no estoy viendo narrativa política para hacer la diferencia y que sea un punto de inflexión en el Estado. Y eso que no estamos platicando. En el país. Y eso ese es evidente, porque vemos un discurso, una narrativa de encono. Vemos un discurso, una narrativa de enfrentamientos, y no hay que señalar solamente al Poder Ejecutivo, también hay que señalar a las autoridades electorales, porque también veo que omisiones, atrasos y diversas cosas que en un proceso electoral generan desconfianza, también es parte de la autoridad, en este caso electoral como árbitro, voltear y decir autocríticamente, oye, por ejemplo, en Tabasco todavía no sabemos realmente quiénes son los candidatos oficiales, porque el Consejo todavía no ha emitido su acta final. Entonces tenemos algo ahí que no está pasando de acuerdo a los tiempos que ellos mismos votaron y demás, y creo que es válido que hagamos esta autocrítica, porque el ciudadano lo que quiere es tener un proceso lo más transparente posible, y evidentemente eso nos conviene a todos. Candidatos, Instituto Electoral de Participación Electoral y ciudadanos, ¿no? Entonces, todos los actores tienen que tener esta idea de que vamos a un proceso transparente, ordenado, y que pareciera ser, no hay que calificarlo del todo, pero pareciera ser que se complica ese escenario. Y bueno, no quiero dejar de tocar la posibilidad de preguntarte algo: ¿alternancia o continuidad? Es una pregunta pertinente. Yo lo que observo es un formato en algunos espacios continuidad. Por ejemplo, a nivel federal, ahí están las últimas encuestas. A nivel federal se ve una continuidad por parte, hasta este momento, en el corte de caja, una continuidad por parte del partido que está en el poder, en este caso Morena, pero a nivel local, regional, sí veo alternancias significativas. O sea, ¿por qué? Porque, insisto, ya no es una lógica central. Ya no se centralizó la política, hay una política regionalizada que tiene sus propias agendas, intereses, demandas, narrativas, politizaciones, donde el conflicto político ha generado que la correlación de fuerzas en las regiones o en los estados y sus municipios, en procesos de negociación, vemos que hay mucho conflicto dentro de los partidos políticos de toda como nunca, yo creo, como nunca. El conflicto de la designación de las plurinominales no es cualquier tema, es un tema que también se tocará en su momento. Yo observo que a nivel local, municipal, se observa una alternancia de manera visible hasta este momento. Y decir, las campañas importan. Aquí hay que ver el desarrollo de las campañas. Faltan 38 días, pueden pasar muchas cosas. O sea, el que ahorita esté puntero o la que esté puntera puede terminar cayendo. Mira, recuerdo que hace un año, por ejemplo, había candidaturas de los partidos de que no, vamos en primer lugar. Empezaron las precampañas, empezó la campaña y se están viendo ya movimientos interesantes. Entonces, hoy en día las campañas importan. Y eso es un signo también
a pesar de nuestra latente democracia, se están viendo acciones de participación democrática muy interesantes. Eso es importante, Carlos, y yo quisiera hacer énfasis en que también el tema de las encuestas es una pregunta que todo mundo se hace, que incluso ha perdido confiabilidad en el sentido del electorado, en el sentido incluso de los actores políticos. Pero antes de pasar a esto, yo quiero preguntarte algo que yo también tengo mucha curiosidad y sobre todo que estoy viendo o desenvolviéndome en ese sentido y veo algo que me cuestiona. Sistema de partidos y el sistema político mexicano, seguir, no seguir, porque por ejemplo aquí en Tabasco es probable que veamos un efecto independiente en uno de los municipios del estado, pero también vemos que hay una variedad increíble de municipios que también ya han tenido más de una, bueno, ya han tenido alternancia más de una ocasión. Entonces, viene este efecto de preguntar, bueno, viene esta pregunta acorde a todo esto, que si los sistemas de partidos son fuertes y si el sistema político mexicano es fuerte como para seguir, o tú ves un quebrantamiento o ves algo que vaya asemejándose o que se vaya asomando en el escenario. Uno de los componentes de la política viene siendo la legitimidad, la credibilidad política que te lo da la sociedad. El régimen de partidos clásico, en el régimen autoritario y en el régimen híbrido, hasta si queremos decirlo, 1 de julio del 18, que la gente votó por otra opción política, aspirando a un gobierno distinto, a prácticas políticas distintas, que por esa situación vemos la alianza Va por México. Esa alianza existe y ahí están las encuestas de preferencia por partido político. No levantan más de 10 puntos, 12, 13 puntos. La necesidad electoral para ganar la elección los llevó a unirse. Entonces, aquí ya vemos una modificación del sistema de partidos. Porque hubo una necesidad para mantener el registro. Mantener el registro contiene facultades, entre ellas las prerrogativas. Lo rico del sistema político electoral mexicano es lo que te da el Estado para que puedas funcionar como institución política. Entonces, a partir del 1 de julio, yo creo, eso es una hipótesis descriptiva, muy superficial, estamos en un proceso de transformación del sistema político mexicano, porque uno de los componentes del sistema político que viene siendo el sistema de partidos, Sartori le llama que son pequeños sistemas políticos. Si queremos conocer la cultura política de un país, hay que irse a los partidos políticos. Y vamos a encontrar muchos vicios, enfermedades, inclusive también fortalezas y virtudes de las prácticas políticas. Bueno, los partidos políticos, o sea, estamos yo creo que en un proceso de transformación, pero ¿qué creen? Esto, insisto, es un diagnóstico. La valla no es un tema lineal. Puede ser hasta espiral, puede ser hasta circular. Estamos en un proceso de metamorfosis en el sistema de partidos dentro del sistema político mexicano. ¿Por qué? Por mucho el componente cultural, por donde empecé. La gente está demandando. Alejandro Moreno hace unos meses, el año pasado, sacó una encuesta donde habla de la preferencia de los partidos políticos tradicionales. Están en la lona. Menos del 20% tiene una preferencia con los partidos políticos tradicionales. ¿Pero qué creen? Más del 40, 45, 50% quiere otras opciones políticas. Sí las está buscando. Las está buscando. La gente está ávida de otras opciones políticas. Y comentas tú algo más allá de Tabasco, la corriente independiente. Pero para que la corriente independiente tenga un impulso requiere varios componentes, entre ellos liderazgo. Por ahí dicen, no hay líder sin discurso político. Se requiere una narrativa. Y eso no te la va a construir simplemente el marketing, las redes sociales. Liderazgo no, es la persona. Es la persona. Para construir un movimiento que hoy en día, me parece, hace falta dentro de la propuesta política. Vuelvo al punto. La gran escasez que veo de las campañas es que no veo, hasta este momento, una agenda de gobierno, de campaña que se traduzca a gobierno para hacer un punto de inflexión, para hacer la diferencia. No la estoy viendo, y como que nada más aspirar al cargo por el cargo me parece demasiado, por no decir, me parece muy barato, y creo que merecemos más.
Muchas gracias, Carlos. Fíjate que voy a permitirme hacer un pequeño break para enviarles saludos a todos los que nos están escribiendo en redes sociales. Agradezco a Suri su saludo, por supuesto, siempre atenta a Acceso B, a Cristina, a Esaú Vázquez también, muchas gracias. Saludos, amigo, por escucharnos. A Jonathan, un excelente amigo de Jalpa de Méndez, gracias por escucharnos. Marilu Arias, a todos aquellos que nos están escuchando en vivo a través de las redes sociales, los invito a que compartan esta entrevista, este análisis político. Más adelante, en breves momentos, ya vamos a estar conectándonos con el amigo de Campeche, Juan Francisco Portela, quien es CEO de Encuestadora MX Campeche, y nos va a platicar, además del tema de la encuesta, que es un tema que es muy, muy importante, también nos va a platicar de cómo va la tendencia allá en Campeche, ¿no? Para ver si nos pega la tendencia en este estado. Pero bueno, por lo pronto yo quisiera terminar con algo importante que aquí con mi amigo, pero no quiero que te vayas, No, Carlos gracias, Campos gracias. Chávez, para que aquí nos escuchemos y sigamos analizando el esquema. Pero quiero preguntarte algo interesante. Tú y yo, bueno, tú más que yo, somos jóvenes y en ese sentido vemos un relevo generacional que tuvo que venir el instituto o tuvo que venir la norma a decirle a los partidos, tienen que dar la cuota joven, ¿no? Además Sí. de la cuota de género de mujeres, tienes que dar la cuota, bueno, no es cuota de mujeres, perdón, además del tema de paridad de género, Sí. entró la cuota de jóvenes y entró la cuota indígena Sí, en muy este importante, proceso muy que importante. vino a cambiar el esquema de lo que se venía a, como comúnmente se dice, repartir las candidaturas en todo el estado de Tabasco y en todo el país. Pero en ese sentido, tuvo que venir la autoridad o tuvo que venir la norma a decirle a los partidos cuota de jóvenes, cuando creo que eso no debió haber sido así. Creo que tuvo que haber sido natural, creo que los partidos, en mi opinión, y Sí. ahorita voy a escuchar la tuya, tuvieron que haber permitido que los jóvenes avanzaran y que también los jóvenes fueran más fuertes a la hora de poner sus necesidades y sus propuestas sobre la mesa. Pero bueno, el tema es que se tuvo que entrar esa cuota, pero más allá de esa cuota, Carlos Campos Chávez, analista político, abogado de profesión, cuadro que te formaste en un partido político, al igual que un servidor, se formó en otro partido político, pero además de eso, yo veo que estamos reciclando los Sí. candidatos. Y eso es más alarmante que lo primero que te acabo de comentar. No es porque tengamos algo con algún candidato o alguna candidata, no. Estamos hablando de un tema de participación política, de nuevos cuadros de políticos, de nueva cultura a la hora de vivir en una coyuntura como la que estamos viviendo en nuestro mundo, digitalización, nuevas necesidades, el mundo cambió, no es lo mismo gobernar en el 2021 para visualizarse en el 2024 a que haber gobernado en los 90 o muchas veces hasta en los 80. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? ¿Por qué, a pesar de estas cuotas, por qué seguimos viendo en la boleta, o vamos a seguir viendo en la boleta, personajes que ya fueron y que deberían estar en retiro? Yo quiero colocar una frase en la mesa, más allá de lo religioso, no es religiosa, pero bueno, proviene de ahí, es: no podemos colocar vino nuevo en botellas viejas. No podemos colocar vino nuevo en botellas viejas. El país, las organizaciones políticas tienen que pasar por un proceso de restauración, no de transformación. Es más profundo el término restauración, renovación, una conversión. Y eso se va a dar y ya se está dando, porque hay una sociedad ávida de nuevas propuestas, nuevos discursos y nuevos actores. Nuevos actores. Entonces, la coyuntura histórica que estamos viviendo, si no se van a ir. Y no porque uno quiera o no quiera, sino porque es una lógica natural de la vida, sea biológica o sea demográfica, como lo quieran ver. Entonces, yo lo que observo es, y se está viendo en las democracias occidentales, Estados Unidos, por ejemplo, América Latina, Europa, por ejemplo, donde está la democracia presidencial y la democracia parlamentaria, el desgaste de los partidos políticos tradicionales. Desgaste de los partidos políticos tradicionales. Entonces, tarde o temprano el cambio se va a dar. Insisto, si no es biológicamente, va a ser lo que es por parte demográficamente. O sea, la misma sociedad está empujando el cambio político. Y eso me recuerda mucho a Luis Donaldo Colosio, en los años 90, cuando se intentó la reforma a un partido político, en ese caso el PRI, que no se logró,
no se logró la reforma al partido como otros partidos políticos, la resistencia de las burocracias de los partidos, porque ese es el tema, es el diagnóstico. La respuesta a tu pregunta es esa: la burocracia de los partidos no permite el cambio. Llámese nomenclatura, oligarquía de hierro, Robert Michels y otros autores más. Inclusive Gramsci, que es fue un gran crítico del socialismo en su época, en la cárcel escribió 32, 33 cuadernos, más cuadernos, haciendo una crítica al movimiento político de su época. Era como al momento que estas corrientes de abajo llegaban al poder, flotaban después en el cargo público. Entonces, tarde o temprano el cambio va a venir y lo va a demandar la sociedad. ¿Y cómo lo va a demandar? Yo, ¿qué es lo que observo? Es que muchos partidos no van a alcanzar el registro tarde o temprano. Muchas nuevas fuerzas políticas no lo van a alcanzar. Y esto no se trata tampoco de nuevos actores. Se trata de estrategia, de campaña, de la coyuntura histórica que el Estado y el país están viviendo, pero sobre todo la sociedad de hoy. La sociedad de hoy está ávida de propuestas y ávida también de verdades, realidades, no de más mentiras, no de más cacofonía como las redes sociales son un gran medio, son un gran instrumento, pero no lo son todo. Hay que ir al corazón de la gente. Claro que sí, y fíjate que eso es importante. Yo quiero pasar ahora a un preámbulo para poder darle acceso al enlace que vamos a hacer en vivo también, por supuesto, en este momento hasta Campeche, y hablar del tema que de alguna manera ha venido bueno, más bien llegó para quedarse, el tema de las mediciones, las encuestas y todo lo que esto se magnifica en el proceso electoral. Yo te quiero, antes de pasar con nuestro amigo Juan Francisco Portela, te quiero preguntar tu opinión, Carlos Ramón Campos Chávez. ¿Cuál es tu opinión acerca de las encuestas? ¿Sirven? ¿No sirven? Son funcionales, sí, claro, para tomar decisiones políticas son funcionales. Hay una teoría que sostiene que pueden influir en el comportamiento electoral. Hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que no, pero me parece que también son actores dentro del juego del proceso electoral. Y bueno, tenemos evidencia histórica de cómo mucha prensa ha tratado de inflar candidatos o candidatas en procesos electorales y ya en el día de la elección te resulta todo lo contrario. No, y aparte de la prensa, yo creo que también ya los candidatos lo utilizan, Exactamente. Entonces, pero también hay que decirlo, están regulados. Tú no puedes sacar una encuesta así porque sí. Hay una regulación electoral y qué bueno que está la regulación, como todo perfectible, pero me parece también que responde mucho a la ansiedad de los partidos y de los actores para ganar una percepción e inhibir el cambio. Entonces, sirven, sí sirven, cuando son bien hechas y cuando están en los cuartos de guerra para tomar decisiones políticas. Me parece que pueden influir en la percepción, sí pueden influir, pero me parece también que la sociedad está más despierta. Insisto, a nosotros nos interesa la política, nos informamos, pero como decía Joe Napolitan, un gran consultor político americano, no toda la ciudadanía está interesada en temas de la agenda política de los columnistas, analistas y politólogos. Hay otra agenda subalterna al respecto a ello. Y creo que es la que mueve masas, y no se ha tocado, por lo menos hasta ahora. Yo puedo decirlo con toda seriedad, y lo voy a analizar el próximo viernes. Yo los invito a que me escuchen y me vean a través de las redes sociales con Juan Urcola a las 9 de la mañana, el viernes, a través de conocida estación de radio y en redes sociales. Pero hoy vamos también a platicar con un experto, un amigo de Campeche, vecino estado de Tabasco, por supuesto, que también está viviendo un proceso electoral local. Ellos, a diferencia de nosotros, están viviendo un proceso para la renovación de la gobernatura, y en ese sentido ha sido muy, muy polémico este escenario, ¿no? En contexto y siendo muy general, ahí también se hizo una alianza entre PAN, PRI, PRD, y en ese contexto propusieron a un candidato priista. También por ahí, ese fue un contexto. También ahí hay una candidata que recientemente era jefa delegacional, o era presidenta de la alcaldía en la nueva Ciudad de México, y también por ahí existe un expanista que también está compitiendo en el escenario político, pero ahora bajo las siglas de Movimiento Ciudadano, que está de alguna manera ahí compitiendo con estos dos anteriores. En este contexto vamos a platicar con Juan Francisco Portela desde Campeche,
quien está de alguna manera inmerso en todo esto en vivo y a través de las redes sociales nos conectamos con él. Si ya está listo Juan Francisco Portela, vamos a entrar con él para platicar a través de su experiencia en Casa Encuestadora MX, donde está participando actualmente en un proceso muy dinámico y, por supuesto, también tengo que decirlo, a diferencia de otras casas encuestadoras, está realizando un ejercicio que llama la atención, está utilizando mucho las redes sociales y me gustaría que pudiéramos platicar con él este proceso que está viviendo Campeche y retroalimentarnos. Adelante, Juan Francisco, ¿cómo estás? Tenemos el levantamiento, obviamente, telefónicas, tenemos también creo que está en vivo, a través del está en su propio en vivo, ¿verdad? WhatsApp, a través también del monitoreo que hacemos a través de las redes sociales, como lo han estado viendo en estos días. Bueno, mientras estamos platicando con Campeche, con México, es levantar encuestas de manera Carlos Campos Chávez y quien también estamos tratando de enlazarnos hasta Campeche y esto le pido a nuestro público comprensión porque evidentemente todo es en vivo y esto genera una dinámica importante. Pero en este tenor, Carlos Campos, te quiero preguntar a ti, en lo que se conecta nuestro amigo Juan Francisco Portela, ¿cómo ves el escenario en Campeche desde acá, desde Tabasco, no? Sí, bueno, Campeche tiene sus peculiaridades. Hay que partir de cómo se dio el proceso electoral, de las desbandadas de actores de un partido a otro. Cada actor tiene su fuerza política. Está el gobierno oficial que quiere seguirse manteniendo en el poder, que por una situación de pragmatismo político tuvo que buscar la alianza. El PAN no es cualquier partido en Campeche, es un partido que también tiene su fuerza política junto con el PRI, obviamente, que es el partido que está en el gobierno. Y obviamente Morena, con una candidata que fue hace 6 años candidata, y también tiene su fuerza político-social. Entonces, yo lo que observo es una lógica de competición muy interesante, donde la tercera vía puede jugar un factor de correlación de fuerzas muy interesante. En caso de que esta tercera vía no pueda ganar, me parece que puede activar algunas acciones para efectos de otorgar o empujar a algún candidato o candidato como ganador en Campeche. Yo lo veo competido, no es una elección ya definida, es una elección competida, donde la campaña va a importar. Así la veo, así lo observo desde Campeche muy generalmente. Desde Tabasco hacia Campeche. Oye, pues tu escenario es muy, muy importante saberlo, sobre todo porque somos espectadores en este caso del Campeche, pero que sí nos golpea por ser vecinos cercanos, porque también se puede visualizar una correlación evidentemente entre ambas entidades y por eso le doy la bienvenida a nuestro amigo Juan Francisco Portela. Te saludo, Juan, ¿cómo estás? Mi querido Juan, ¿me escuchas? Contesta, haz una seña. Silenciaste la llamada, Juan. Tienes que meterle, aperturar el sonido a tu llamada. Ok, ya te escuchamos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, Juan. Y en esta dinámica yo quisiera que nos contaras algo muy importante. ¿Cómo podemos entender una encuesta desde el lenguaje ciudadano? Entonces, por eso nosotros implementamos una innovadora forma de realizar este tipo de ejercicios y lo hacemos de manera pública, directa y en vivo.
y entonces vamos a los centros más álgidos de cada una de las ciudades importantes de los estados, porque déjame comentarte que no solamente lo hacemos en Campeche, estamos abiertos a hacerlo en todo el país. Y bueno, el caso es que iniciamos aquí en nuestra casa en Campeche y la realidad es que leerlas es muy complicado cuando el universo es muy pequeño. Cuando amplías el horizonte, puedes tener una exactitud mayor con el tema de las encuestas. Eso habla de que tenemos una gran amplitud y un poquito más de exactitud, si es correcta la palabra usarla, a la hora de ver la medición que tú o que la empresa Casa Encuestadora MX expone a la ciudadanía. Así es, nuestro gran objetivo es ser la mejor encuestadora de México y qué mejor que sería del mundo, con los mejores resultados y con los más cercanos a la decisión de la ciudadanía que va a participar a votar. Oye, y en esa dinámica, cuéntanos, hace un momento, antes de que entraras al aire, nuestro amigo Carlos Campos Chávez, analista político, abogado de profesión, ya nos dio un preámbulo de cómo ve la elección de Campeche, tu estado, en este proceso electoral, y dice él, la veo reñida porque tienen todo con qué competir los diferentes candidatos. ¿Cómo lo ve el CEO Juan Francisco Portela de Casa Encuestadora MX? Mira, pues yo coincido en parte con la apreciación de nuestro colega, porque también soy abogado, porque fíjate que nosotros publicamos hace un par de días la encuesta que tenemos de un mes, realizada a más de 5,450 personas en todo el estado, de todos los municipios, y los resultados arrojan un empate técnico en el segundo lugar entre el candidato de la coalición de PAN, PRI, PRD, Cristian Castro Bello, que tiene 25.3%, y el candidato de Movimiento Ciudadano tiene 22.8%. Entonces, nuestro margen de error es de 3 puntos y eso ahí tiene un empate técnico. La gente va a decidir por qué rendir el voto útil, a quién dárselo, y se va a cerrar con la candidata puntera de Morena, que tiene el 32.7%. Y entonces ahí es donde yo veo que al llegar a acercarnos a la fecha de la elección, se va a cerrar, va a estar muy reñida y el número de indecisos es todavía a mayor a 10 puntos. Tenemos 11.59% de personas que están indecisas. Yo creo que en el movimiento del voto útil y también en el tema de los indecisos, cuando reflejen su voto, van a darle el triunfo muy cerrado a cualquiera de las tres opciones. Muy atinado tu comentario. En este sentido, el voto útil, por supuesto, define cualquier elección y Campeche no es la excepción. Te pregunto, Juan Francisco Portela, que por cierto es también escritor, además de abogado, un experto en política, ha sido candidato, por cierto, allá en Campeche y fue formado en los cuadros juveniles, al igual que los que estamos aquí en cabina. Te pregunto, Juan Francisco Portela, ¿cuál es tu pronóstico en el estado de Campeche hasta este momento? Personal, Mira, por cierto. En este momento, la fotografía actual, la fotografía de este momento, como lo publicamos en nuestras redes sociales y lo que nos reflejó en las encuestas, es que al día de hoy, la candidata de Morena al gobierno del estado, la Elena Santos San Román, al día de hoy ganaría la elección. Si hoy fueran las elecciones, hoy ella ganaría y sería la gobernadora de Campeche. Pero, arrebatar por completo el estado para el PRI, ¿no? Sí, sería la primera alternancia que tendría nuestro estado de Campeche. Sería histórico porque nunca habría pasado. De hecho, ella compitió en el 97 y bueno, se rumora que se la robaron y a partir de eso ha venido perdiendo algunas elecciones, ya 3. Pero esta yo creo que es la elección en la que tiene más posibilidades de ganar y hay un claro favoritismo de la ciudadanía por ella. Sin embargo, con el tema que te platicaba anteriormente, hay muchos indecisos, hay un empate técnico en el segundo y el voto útil junto con el indeciso puede cerrar mucho la elección entre dos opciones.
quizás una tercera terminaría cayendo y definiría esto, hoy sí que al último día, como carrera de caballos, por una nariz pueden ganar, ¿eh? Yo creo que va a terminar ahí la Y elección. haya sido como haya sido, ¿no? Como dicen por ahí. Sí, y fíjate que hablando precisamente de ese cierre de fotografía, aquí se juegan muchas cosas, porque sin duda la candidata de Morena es una de las predilectas del presidente Andrés Manuel López Obrador para que gane su estado. Y por otro lado, tenemos al candidato de la coalición, que es pariente del presidente nacional del PRI, el cual se está jugando todas sus cartas para que al ganar su estado lo puedan catapultar para el siguiente paso después de la presidencia del PRI, buscando quizás la candidatura a la presidencia de la República. Y es ahí donde la elección se va a tornar muy caliente, se va a tornar muy cerrada, muy competida, pero sobre todo preocupante, porque aquí no hemos tenido una elección de estado como quizás se vivió en el 97, pero ahorita se podría acentuar más, porque participaría el gobierno federal, el gobierno del estado y la presidencia de un partido político a nivel nacional. Sí, interesantísimo, ¿no? Pero además todavía falta mucho, Juan Francisco Portela, Claro. que esto todavía no acaba, estamos iniciando de hecho todo este proceso. Y también te quiero preguntar, aprovechando para ir agotando las preguntas, ¿cómo ya hace un momento mi amigo Carlos Campos Chávez y un servidor dimos una idea de lo que vemos nosotros en tu estado, pero recordaremos que somos tus vecinos? Y yo quiero preguntarte ahora a ti, ¿cómo ves tú el escenario para Tabasco? Y también que puedas dar un preámbulo de cómo ves el escenario nacional desde el punto de vista estadístico en Casa Encuestadora MX. Mira, Casa Encuestadora MX ha hecho la tarea con nuestro... Es mi segunda casa. Mi mamá es tabasqueña, yo viví 7 años en Tabasco y hemos Tenemos hecho fans la tarea aquí en el tuyos. tema Tabasco. Y le hemos dado seguimiento a la elección también en el estado de Tabasco y específicamente a 4 municipios: al municipio de Centro, al municipio de Balancán, de Nosique y Emiliano Zapata. Dentro de estos cuatro municipios podemos ver tendencia en el municipio de Centro a Yolanda Osuna, que fue secretaria de Turismo de los hoy 2 candidatos, tanto del PRD como de la coalición PRI-PAN, que es Andrés Granier, y por el otro lado del PRD, Manuel Andrade. La preferencia que tiene Yolanda Osuna es mínima. Nosotros identificamos con nuestro modelo Pulse of Pool, que lleva apenas 4% arriba. Por detrás de ella se encuentra Andrés Granier, por esos 4 puntos de diferencia, pero Manuel Andrade Díaz se encuentra a 3. O sea que del puntero al tercer lugar hay 7 puntos de diferencia. Y la realidad es que vemos una elección en el centro también muy peleada, porque son grupos muy álgidos, se conocen y han trabajado juntos y hoy están ante las greñas. Así que en el municipio de Centro, que es el más importante, que tiene muchísima población, ese es nuestro primer sondeo que tenemos en el tema de Centro. En el tema de Emiliano Zapata, vemos a un claro puntero, que es el de la coalición Alberto Lastra, que lleva arriba del candidato de Morena, José Bernat, 9 puntos. Nos llamó la atención esta ventaja porque esta zona ha sido beneficiada con proyectos del gobierno federal, de acuerdo con los datos del INEGI. Por el lado del tema del municipio de Balancán, vemos también arriba a la candidata Luisa Cámara. Esta candidata, que es de Morena, le lleva el paso adelante a la candidata Leda Ferrer de la coalición PRI-PAN, y sí, la diferencia también es de 9 puntos. Caso similar, pero contrario, en el tema de Emiliano Zapata. Y en el tema de Tenosique, Jorge Suárez de Morena se perfila con 7 puntos de ventaja sobre su más cercano contendiente, que es Francisco Abreu de la coalición PRI-PAN. Déjame comentarte algo, mi querido Luis. En todos estos municipios, que también está sucediendo en el estado de Campeche, hay un factor que está, y estamos identificándolo
tanto a nivel estatal en Campeche y en Tabasco, como a nivel nacional. El factor movimiento ciudadano. Identificamos que en muchas de las elecciones, Movimiento Ciudadano es quien inclina la balanza o es la llave que permitiría que no gane en algunos estados Morena, dándole el voto útil o opositor a la coalición o viceversa. Y a nivel nacional refleja, si tú te das cuenta, que hay un empate entre el presidente de la República, el partido del presidente de la República Morena, con la coalición PRI-PAN-PRD. Andan disputándose el 45%. Por eso ves la desesperación del presidente por meter las manos en la elección. Pero quien les da la mayoría es el partido Movimiento Ciudadano. Este partido es el que está haciendo que la bisagra caiga en sus manos y ellos decidan quién va a tener la mayoría, tanto en el Congreso Federal, en los diputados federales, como en algunos estados. Y uno de esos estados es Tabasco, porque me reportan este modelo que nosotros manejamos en el estado, en nuestra encuestadora, Casa Encuestadora MX, me reportan que son 7, 8 puntos los candidatos de Movimiento Ciudadano, como es el caso de Ana Berta Vidal en Centro, como es el caso de Francisco Aurelio de MC en Tenosique, y también tenemos el caso de, el caso de Centro. En estos dos municipios se refleja esto que te comento, y Movimiento Ciudadano está siendo un factor decisivo en esta elección. Claro, estamos arrancando, pero sí inician con una base electoral importante que podría inclinar la balanza a cualquiera de los candidatos, ya sea de oposición o del gobierno en turno. Eso lo ves, la pregunta que te hago, te lo voy a hacer como político, ¿eso es consciente o es inconsciente? O más bien te lo preguntaría así, ¿Movimiento Ciudadano está jugando a hacerse fuerte en esta elección o a jugar un papel de relación con alguna de estas dos fuerzas políticas que tú me dices? Yo creo que no están peleadas las dos cosas. Yo creo que ellos hicieron una buena estrategia para consolidar el voto opositor a su favor. Es un claro ejemplo que en la próxima elección van a tener una buena representación en cada uno de los estados y quizás a nivel de diputados federales. Yo creo que Dante Delgado, la cercanía y la amistad que tiene con el presidente López Obrador, sin duda ha causado mella en esta elección, porque si ellos hubieran decidido participar en la coalición, de la cual yo no estoy muy de acuerdo, hablando ya como político, yo creo que el PAN hubiera dado un mejor papel yendo solo, porque ellos iban a capitalizar el voto opositor. Sin embargo, ya está la coalición y hoy eso representa Movimiento Ciudadano. Creo que ha sido un movimiento bastante inteligente por el tema de Movimiento Ciudadano, porque pensaron en sus propios intereses y no los intereses de la nación, y les va a reflejar muy buena votación. Un caso específico es el de Campeche. Campeche hoy por hoy no figuraba Movimiento Ciudadano, pero un buen candidato o buenos candidatos a la gubernatura y a las presidencias municipales y diputaciones locales lo hacen tener un mayor avance y pueden capitalizar ese voto. Es interesante cómo se ve ese escenario. De hecho, aquí en Tabasco vemos a varios perfiles. En el caso del Distrito 6, Movimiento Ciudadano en el centro, en el municipio que tú decías, una candidata joven está haciendo la diferencia en muchos temas, Galilea Farrera, que ya tendremos oportunidad de platicar en el siguiente programa con ella y con otros candidatos. Juan Francisco, que no sea el último programa, tenemos que irnos de esta transmisión, pero te agradezco muchísimo que podemos estar contigo en conexión y sobre todo atendiendo todos tus buenos oficios en este tema de la estadística en las encuestas. También quiero, no te me vayas ahí, Juan Francisco, quiero agradecer a nuestro amigo Carlos Campos Chávez, Ramón Chávez, quien nos acompañó en esta tarde, en esta mesa de análisis, en el arranque de esta nueva etapa de Acceso B, y que, por supuesto, hacemos la invitación a que todos los que nos escuchan puedan participar. Agradezco los comentarios de Roberto, de Samuel Olán, de Ángel Escudero y de todos aquellos que nos están escribiendo. Muchas gracias.
Les invito a que nos acompañen en el próximo programa en Acceso B. Tú ya tienes tu boleto. Mi nombre es Luis Benavides. Y, por supuesto, Carlos, muchas gracias. Te agradezco bastante la invitación y nos vemos pronto. Y Juan Francisco, muchas gracias. Mi hermano, antes de que nos vayamos, te quiero agradecer el dinos. espacio, tus palabras. Sabes que te tengo un gran afecto, amigo. Te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Muchas gracias. Oye, y la invitación a que nos acompañes en el estudio, ¿eh? Sí, dentro de poco vamos a estar ahí en mi segunda casa. Ahí vamos a estar visitando. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches.